Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Melissa Carvajal Pineda de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso de Semiología Radiológica. Y hoy, junto con mis compañeras Rocío Reyes, Vivian Ramos, Diana Poveda y Daniela Peña, estaremos presentando este video con el objetivo de despejar dudas y aclarar inconvenientes que se les surgieron a los estudiantes de la facultad de cómo es el proceso de la formación de la imagen en resonancia magnética, que sin la necesidad de radiación ionizante se generan estas imágenes. Empezaremos con el tema del movimiento de spin y precisión. Buenos días, el tema que les voy a explicar es el movimiento de spin y movimiento de precisión en campo magnético. En el movimiento spin, este consiste en el giro que hace el átomo alrededor de su propio eje. En este caso, lo que quiere decir que es cuando giramos un trompo y este empieza a girar sobre su propio eje, en este caso sería la punta del clavo, lo que realiza un movimiento constante. El movimiento de precisión, ese ya es el momento final y se define como el giro que realiza el protón alrededor del eje del campo magnético externo. Un ejemplo es cuando giramos una moneda, esta empieza a alinearse nuevamente y es ahí donde produce el momento de precisión. Por decirlo así, lo que hace es que vuelve a su estado normal. A continuación les muestro los dos ejemplos. Hola, mi nombre es Diana Alejandra Poveda, ¿cómo están? Y les voy a explicar el tema de magnetización longitudinal y transversal. Magnetización longitudinal. La magnetización longitudinal depende de las ondas de radiofrecuencia, donde los átomos de hidrógeno giran 90 grados. Los movimientos de spin los hacen en el mismo sentido. Por ejemplo, tras un giro de 180 grados en el que cambia de signo, es llamado relajación longitudinal o relajación de spin red y se caracteriza por una constante de tiempo T1. La magnetización transversal. Esta depende de ondas de radiofrecuencia y a su vez de los átomos de protones que comienzan a procesar en la misma fase, siguiendo una secuencia uniforme de manera cónica. En el momento de precisión este tiempo es llamado T2. Al captar la radiofrecuencia, además del efecto anterior, ocurren dos efectos más, como lo vamos acá. Entonces vemos a esta imagen que dice que se igualan los protones paralelos y los protones antiparalelos. Los protones entran en sincronía longitudinal, que al aplicarle la radiofrecuencia se atenúa, pero a su vez los protones se ponen en fase y al aparecer la magnitud transversal, al dejar de emitir la radiofrecuencia ocurre lo contrario, los protones se desplazan. Por lo tanto va desapareciendo la magnitud transversal y apareciendo la magnitud longitudinal. En este proceso de volver los protones a su estado de equilibrio, liberan la energía absorbida por la radiofrecuencia y esta energía liberada recogida por la antena receptora. Esta es una breve explicación sobre la magnetización longitudinal y la transversal. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Peña y a continuación les voy a hablar un poco acerca de la relajación transversal o T2. Esto se define como el tiempo requerido para que la magnetización transversal del vector alcance el 37% de su magnetización original después de su excitación inicial. La relajación longitudinal o T1 es donde se suspenden las ondas de radiofrecuencia para hacer un paso a un estado energético menor o de reposo. Al interrumpir estas ondas de radiofrecuencia, los átomos de hidrógeno vuelven a ponerse en línea con su movimiento spin o magnetización longitudinal al campo magnético externo, liberando energía para los protones que es recolectada y usada para la formación de la imagen. ¿Qué es el tiempo de eco? TE. Es el tiempo transcurrido entre el primer pulso enviado y la señal recogida. El intervalo de tiempo que pasa entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia es estimulador del spin y del instante en el que se adquiere la señal que emite por el mismo durante la relajación. ¿Qué es el tiempo de relajación? TR. Es el intervalo de tiempo que pasa entre los pulsos de radiofrecuencia o también el tiempo que pasa entre un pulso de excitación y el siguiente, es decir, el tiempo que se demora en repetirse el ciclo de la secuencia. En resonancia magnética se utilizan poderosos imanes los cuales interactúan con los núcleos de hidrógeno que se encuentran en nuestro organismo, y para demostrar por medio de un ejemplo tenemos una aguja, un hilo y un imán. Al imán ejercer un campo de fuerza magnético, los núcleos de hidrógeno interactúan en un campo de fuerza paralelo.
donde estamos hablando de un movimiento longitudinal. Gracias. Bueno, el tema que me correspondió son las jaulas de Faraday. Las jaulas de Faraday son una parte fundamental e imprescindible en un equipo de resonancia magnética. Estos son un recinto, como lo podemos ver acá, y hace parte también de los accesorios de protección radiológica. El imán de resonancia magnética está situado en un recinto especialmente construido con materiales eléctricamente conductivos para evitar que las ondas de radio y fuertes campos magnéticos generados por esta interfieran con otros, y este recinto, esta zona, generalmente están hechos de aluminio o de cobre. La función de la jaula de Faraday es eliminar la interferencia de radiofrecuencias del exterior para que no afecten la recepción y generación de las imágenes, así como evitar la emisión de fuertes campos magnéticos generados por esta al exterior del recinto. Acá podemos ver esta zona que está recubierta por 3 capas de blindaje y una determinación decorativa. La primera es la magnética exterior, la segunda es la acústica intermedia y la tercera es la radiofrecuencia interna. Así debe ser un recinto de radiología donde se maneje imágenes por resonancia magnética. Brian Ramos. Caso hablaré sobre la función de los medios de contraste en resonancia magnética. Para empezar, un contraste es una sustancia que administrada al organismo es capaz de diagnosticar una enfermedad. De igual manera, los medios de contraste desempeñan un papel fundamental para el diagnóstico por imagen. Es por ello que los contrastes utilizados en resonancia magnética son una clase de productos que aumentan la detección y caracterización de las patologías del estudio. Estas sustancias tienen la capacidad de acumularse en determinados tejidos, modificando temporalmente sus propiedades electromagnéticas y por tanto destacándose en las imágenes obtenidas en la resonancia magnética, consiguiendo detectar lesiones en el sistema nervioso central, tumores y lesiones hepáticas o patológicas isquémicas. Como lo podemos observar acá en la cartelera, tenemos una resonancia de cráneo simple donde se ven las estructuras del cerebro, pero no se ve como su sistema vascular. Y acá tenemos una resonancia de cráneo contrastado. El contraste utilizado es gadolínio y como vamos a observar se ve completamente el polígono de Wills y sus ventrículos, y esta es la imagen como tal, simple y contrastada. El siguiente tema que me correspondieron fueron las antenas y los tipos de antenas. Comenzaré diciendo que las antenas son elementos que utilizamos para recibir la señal de la resonancia magnética en los tejidos. Es necesario e importante la elección de la antena adecuada para cada tipo de estudio y su posición en la región anatómica específica para así tener una mayor resolución espacial posible. Los tipos de antenas son 2. Las antenas pueden ser de transmisión y recepción, es decir, emiten la señal de radiofrecuencia y también reciben la señal de los tejidos. Y también se encuentran las antenas que son solo de recepción, estas que son solo las que reciben la señal emitida por los tejidos. La mayoría de las antenas son de este último tipo. Además, las antenas también pueden ser clasificadas. Estas son en envolventes o superficiales. Las envolventes son estas y las superficiales son las de arribita. Las envolventes son para zonas lo que son rodilla, tobillo, muñeca, o sea, zonas mucho más pequeñas. En cambio, las superficiales se pueden para abdomen y pelvis, que son zonas mucho más grandes.